Ahí estamos grabando. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por volver a conectarse en este segundo día. ¿Qué tal si el idioma no fuese un problema? Hoy tenemos como invitado especial al abogado internacional de Access y facilitador certificado, David Kubes, que va a estar hablando acerca de dinero y elegancia. So thank you very much for joining us today in this second section of What If Language Wasn't a Problem? And today we have David Kubes, or in Yo Spanish hablo it would be español. So you're español. David. Sí, David. Y yo hablo español. David. El problema con mi español es que las palabras de Access no me salen. Es un idioma especial. Y gracias para hacer la traducción para mí hoy. Okay, no sabíamos que hablabas español. That was a good secret. We didn't know you didn't speak Spanish. Sí, pero las palabras de Access no me salen. Facilitando para mí es mucho más fácil en inglés. Y es así, pero yo hablo español. Entiendo todo. Super. Okay, good. And we have a wonderful, beautiful translator today who is translating for the second time. So it's a great training, and I will do my best to make short sentences. Entonces, tiene una traductora hermosa, o sea, sé yo, que apenas es mi segunda vez traduciendo, así es que él va a hacer su mejor esfuerzo para que yo pueda traducir bien. Gracias, David. Okay, so let's talk about elegance and money. That's one of my favorite topics. Entonces, hablemos acerca del dinero y la elegancia, que es uno de mis temas favoritos. I love to talk about it because everybody thinks that you need money to be elegant. Me gusta hablar de ello porque todos piensan que necesitas tener dinero para ser elegante. And this is the biggest lie people can buy. Y esta es la mentira más grande que la gente se puede comprar. Because elegance has nothing to do with money. Porque la elegancia no tiene nada que ver con el dinero. And for those of you who think once they are rich, they will be elegant, you are mistaken. Y para quienes piensan que una vez que seas rico vas a ser elegante, estás muy equivocado. Elegance is a state of being. La elegancia es un estado de ser. Elegance means to honor yourself and to value yourself. La elegancia significa que te honres y que te valores a ti mismo. And to be elegant means that you always include yourself in all the choices that you make in your life. Y la elegancia significa que siempre te incluyas a ti mismo y todas las elecciones que tengas en tu vida. Being elegant doesn't mean that you are selfish, but elegance starts with yourself. Ser elegante no significa que seas egoísta, pero elegancia empieza contigo mismo. So my question is, how elegantly are you treating yourself every day? Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué tan elegantemente se están tratando ustedes mismos todos los días? And what I love about elegance is the energy of elegance has a lot of things in common with the energy of money. Y lo que me gusta de la elegancia es de que la energía de la elegancia tiene muchas cosas en común con la energía del dinero. The energy of money is very strong. La energía del dinero es muy fuerte. And we all think we need money to survive. Y todos pensamos que necesitamos el dinero para sobrevivir. And there is one thing that is really true. Nowadays, you need money to pay your bills. That is correct. Y hay una cosa que es muy cierta, que en estos días requieres de dinero para pagar tus deudas. But if you tap into the true energy of money, money is also designed to honor you.
Pero si encuentras la energía real del dinero, la energía del dinero está hecha para honrarte. When I talk about money, I always start the conversation with where does money come from? Cuando empiezo a hablar del dinero, me gusta empezar la conversación con la pregunta, ¿de dónde viene el dinero? Money is an artificial creation of mankind. El dinero es una creación artificial de la humanidad. Money doesn't exist in nature. El dinero no existe en la naturaleza. If you look at the history of money, there was only one reason why money was invented and created. Si vemos la historia del dinero, solamente hay una razón por la cual el dinero fue creado. And that only reason is to make trading between people easier. Y la razón es que se creó para hacer el trueque entre las personas más fácil. When people started trading, they exchanged goods against apples and you gave me a chicken. Cuando se empezó a realizar el trueque, las personas intercambiaban una gallina por algo más. Trading with other countries far away, it was very difficult to transport all the goods to the other country. Pero al hacer trueque con otros países era muy difícil transportar todos esos bienes hacia el otro país. So instead of traveling with 200 chicken, people started taking gold coins. Entonces, en lugar de viajar con 200 gallinas, las personas empezaron a llevarse monedas de oro. So why am I telling you this simple, childish story? ¿Y por qué les estoy contando este cuento infantil? This is the only way for me to actually give you an example what the true energy of money is. Porque para mí es la única forma de realmente demostrarles lo que es la verdadera energía del dinero. Never ever in the history of mankind, money was the source of creation. Nunca, nunca en la historia de la humanidad el dinero fue el origen de la creación. And how many of you think that they need money in order to start something? ¿Y cuántos de ustedes creen que necesitan dinero para poder iniciar algo? Money is never the source of creation. El dinero nunca es la fuente de la creación. Money was only designed to make your life easier. El dinero solamente fue creado para hacer tu vida más fácil. In the entire history of mankind, creation, trading, projects, everything was first. Money then came in to make it easier. En la historia de la humanidad, el trueque, las creaciones, los proyectos, siempre fueron antes de la creación del dinero. So money is designed to make your life easier. Please, if there's one thing you get out of this call, money is never the source of creation. Así es que el dinero simplemente fue diseñado para hacer tu vida más fácil. Si te puedes llevar algo de esta clase, por favor, el dinero no es la fuente de la creación. Creation starts with you. La creación empieza contigo. And going back to elegance is, if you acknowledge that you are the source of creation, you finally start honoring yourself. Y regresando a la elegancia, si tú honras que tú eres la fuente de la creación, vas a empezar a ahorrarte a ti mismo. Because then it's you who is the source of creation and not money. So you don't give your power away. Porque eres tú la fuente de la creación, así es que no des a otros tu poder. And combining elegance and money means how elegant can you be and how elegant can you be in your life, that actually the creation of money is just the result of your creation and never the source. Combinando la elegancia en tu vida es qué tan elegante puedes ser y reconocer que el dinero no es la creación de la elegancia en tu vida. For me, knowing that I am the source of my creation is the most elegant way of treating myself.
Para mí, el que yo sepa que yo soy la razón de mis creaciones es lo más elegante que puedo tratarme a mí mismo. I don't make myself wrong for not having enough money. No me hago erróneo por no tener suficiente dinero. Having money. I think you cut a bit. Yes, I cut it out. So I never judge myself for not being enough because I don't have enough money. No me enjuicio, no me juzgo a mí mismo por no tener suficiente dinero. I know that I am the source of my creation, and whatever I create, money will be the result of it, and it will make my life easier. Y lo que sea que yo decida crear, sé que el dinero será partícipe de ello y traerá más a mi vida. And being elegant with myself, I also allow myself to ask money for the services I'm doing. Y ser elegante conmigo mismo también me permite pedir más dinero por los servicios que estoy ofreciendo. No matter what education I have. No importa qué tipo de educación tenga. No matter how much experience I have. Nothing of that matters. I know that when I do something, it's worth it. No importa qué tanta experiencia tenga, yo sé que cuando hago algo, sé que tiene un valor. I'm facilitating classes around the world, and I meet so many people who don't see the value of their own being. He estado facilitando clases alrededor del mundo y conozco a muchas personas que no valoran su propio ser. They're always going to, I don't have education, I don't have experience, I'm just a housewife, and they make themselves so small. Siempre se empiezan a ser pequeños porque dicen, no tengo educación, simplemente soy una ama de casa. Or they don't consider themselves specialists in something. O no se consideran especialistas en algo. So they make themselves smaller than money. Así es que se hacen más pequeños que el dinero. And what that occurs, what that actually unfolds in their life is that they make themselves smaller in their being. They limit their being because of money. Entonces lo que sucede es que se hacen tan pequeños que hacen más pequeños a su ser. Lo hacen más pequeño su ser que el dinero. And this is actually where elegance can be one way of changing it. Y esta es una de las maneras en que la elegancia puede contribuir a cambiar eso. And the question that you could ask yourself is, how elegant can I be today to honor myself? Y la pregunta que se pueden hacer a ustedes mismos es, ¿qué tan elegante puedo ser hoy para honrarme a mí mismo? And the key element of it, do it for yourself and not to prove something to others. Y la clave de esto es que lo hagas por ti mismo, no para demostrarle algo a los demás. And being elegant, you don't need money to be elegant. You, when you are being the energy of elegance, you adore yourself. You don't judge yourself. You acknowledge yourself. It's all these energies that make you be bigger out there in the world. Y ser elegante no significa que tengas que tener dinero, porque cuando tú eres elegante contigo mismo, te valoras, te honras, y es algo que se puede percibir. You don't need expensive clothing to be elegant. No necesitas ropa carísima para ser elegante. You don't need a $500 haircut to be elegant. No necesitas un corte de cabello de $500 para ser elegante. And you don't need a $1,000 Bobby Brown makeup to be elegant. Y no necesitas un maquillaje de Bobby Brown de $1,000 para ser elegante. Elegance comes from inside. La elegancia viene de dentro de ti. And you can add elements of this reality to show the elegance to others by dressing in a certain way, by putting up makeup on. But this is because you want it, because you choose it, not because you need it. Y puedes demostrar la elegancia a otras personas comprándote ropa de marca o poniéndote ese maquillaje
pero no es porque tú lo requieras para ser elegante, si es porque a ti te gusta. So being elegant has no formula. Así que ser elegante no tiene ninguna fórmula. Everyone on this planet has its own way of elegance. Cada quien en este planeta tiene su propia forma de cómo ser elegante. And only you can decide what's elegant for you. Y solamente tú puedes decidir lo que es elegante para ti. Elegance is what makes you feel honored, what makes you go into, wow, I just adore myself. La elegancia es eso que te hace sentir a ti como, wow, es que simplemente me adoro a mí mismo. So you all know those days when you wake up and you start your day and you just go, wow, that's awesome. I just could conquer the world today. Son de esos días donde te despiertas y dices, wow, hoy siento que puedo conquistar al mundo. This is elegance. Elegance is knowing who you are and being proud of who you are. Esta es la elegancia en saber quién eres y que te sientas orgulloso de quién eres. And can I just say something, David? ¿No os puedo decir algo, David? Cuando yo te conocí el año pasado en Buenos Aires, when I met you last year in Buenos Aires, I didn't know who you were. Yo no sabía quién era. But I saw you walk from the room, and I was like, who is that? Entonces le digo que yo lo vi caminar a través del salón y dije, ¿quién es ese? And you were really, I wouldn't say posh, but there was something that was a different energy. Entonces no es de que él fuera creído, pero había definitivamente algo que era una energía diferente. Because we didn't know, I didn't know who you were. Porque yo no sabía quién eras. And I remember that trip to Buenos Aires because since I was a child, I always wanted to visit Buenos Aires. It was one of my childhood dreams and I could never get there. Y yo recuerdo muy bien ese viaje a Buenos Aires porque desde que estaba pequeño había sido un sueño mío de pequeño ir a Buenos Aires y nunca había podido ir. And I traveled everywhere in the world but Buenos Aires. Y había viajado por todos lados del mundo menos a Buenos Aires. And when I finally arrived, I was just so happy to be there and so honored to be there. And it was for me like, wow, just this wow. I was really indulging in the energy of Buenos Aires and into this being so grateful for just being there. Y cuando por fin llegué a Buenos Aires sentía como wow, por fin estoy en Buenos Aires, me sentía súper feliz y súper agradecido de por fin estar ahí. And that was the energy then. Entonces esa era la energía. And this is the energy you can be every day. Y esa es la energía que puede ser todos los días. You don't need to travel to a faraway city that you've never traveled to. You could choose that every morning with yourself. No necesitas viajar a un lugar lejano, puedes elegir esta energía todos los días. And you could start that every morning with one choice. Y puedes iniciar todas las mañanas con una sola elección. And that choice is, wow, I'm grateful for being who I am. Y esta elección es, wow, estoy agradecido por ser quien soy. And this is all it takes. This is the most elegant way of being grateful for yourself of who you are. Y esta es la forma más elegante de ser agradecido por quien eres. And this will actually lead to way more money in your life. Y esto te llevará a tener muchísimo más dinero en tu vida. Because in this reality, being grateful for who you are doesn't exist anymore. Porque en esta realidad ser agradecido por quien eres no existe. Being grateful for yourself, adoring yourself, this is an energy everybody can sense. Pero ser agradecido contigo mismo, esta es una energía que todos pueden percibir. And everyone, even without cognitively knowing, desires this energy of elegance, of acknowledge themselves. Bodies love this energy.
Y todos sin tener un pensamiento cognitivo acerca de lo que es la elegancia lo pueden percibir, porque a los cuerpos les encanta la elegancia. And people don't like to make themselves wrong, but this is all they learn out there in this reality. Y a las personas no les gusta estar erróneas, pero esto es todo lo que aprenden en esta realidad. In this reality, we are told that we are nothing until we make a lot of money. En esta realidad nos han dicho que no somos nada, al menos que hagamos grandes cantidades de dinero. And everything is about money, and everything is about the money in your bank account, and everything is about the things you can buy with money. Todo se trata acerca del dinero, todo se trata acerca de la cantidad de dinero que tienes en el banco y de qué puedes comprar con el dinero que tienes. How much money do you make? What's the latest iPhone that you have? What is the latest computer you have? What is the car you are driving? This is this reality. Esta realidad te dice de cuál es el teléfono, el nuevo iPhone que tienes, cuál es el carro que estás manejando, cuánto es la cantidad que tienes en el banco. And then there is you, just adoring yourself the way you are, without those needs. Can you imagine the difference you can be in this world? Y luego estás tú adorándote tal cual eres y te puedes imaginar qué diferencia es eso para el mundo. And this is the change in the Y este es el cambio que se requiere. So for all of those who thought I'm giving you tips on how to dress up and what's closest to wear to be more elegant, I'm sorry that I disappointed you. Así es que para todos ustedes que pensaban que esta iba a ser una clase donde les iba a dar recomendaciones de cómo vestirse o qué ropa comprarse, lo siento que estén tan decepcionados. Because all that doesn't matter. Porque todo eso no importa. We actually have a saying in Latin America, de hecho tenemos un dicho en Latinoamérica que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. So the saying in Latin America is, even if the monkey dresses with silk, it still remains a monkey. Yes. You can cover up with clothing, but you can't change your being. Sí, puedes cubrir el ser con ropa, pero no puedes cambiar al ser. I think there was a question in the chat. Yes, there is a question. Can you read it in Spanish? At the same time, we received the message that money is power. Y al mismo tiempo recibimos el mensaje de que el dinero es poder. Yes, and that's absolutely correct. My question is, are you willing to be more powerful than money? Sí, eso es absolutamente correcto. Mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a ser más poderoso que el dinero? Nowadays, money is power. That's a fact. It's correct. Hoy en día es correcto que el dinero es poder. Es un hecho. And remember what I said, money was designed to make your life easier. Y recuerda lo que te dije, el dinero está diseñado para hacer tu vida más fácil. And that also means with lots of money, everything in your life will be easier. Y también significa que con más dinero en tu vida, todo fuera más sencillo. So if I had $500 billion sitting in my bank account, my life would be way easier. Así es que si yo tuviera $5 millones sentados en mi cuenta de banco, mi vida fuera muchísimo más sencilla. But I would never make money more powerful than myself. Pero yo nunca haría más poderoso el dinero que yo mismo. The question I ask myself is, okay, so what would it take to have that money next year? La pregunta que yo me hago a mí mismo es, ¿y qué tomaría tener esa cantidad de dinero el próximo año? I don't judge money for giving people power. Yo no juzgo al dinero porque le da poder a la gente. And I know a lot of rich, powerful people abuse money and cause damage. Y sé que mucha gente rica y poderosa han utilizado el dinero y han causado daños. But it's not money who turns them into bad people. It's them being idiots. Pero no es el dinero lo que los transforma en gente mala. Son ellos siendo unos idiotas.
And the fact that those idiots have money, that's sad. But my question is, how can I make more money to be even more powerful than them? Y el hecho de que los idiotas tengan dinero, pues sí, es triste, pero mi pregunta es, ¿y qué puedo hacer o qué puedo hacer o qué puedo elegir yo para sobrecrear y yo tener más dinero que ellos? A lot of people blame money. How many of you buy the lie that money changes the character? Muchas personas culpan al dinero. ¿Cuántos de ustedes piensan que el dinero cambia el carácter de las personas? It's a lie. Es una mentira. If you buy the lie that money is bad, money will change your character. Si te compras la mentira de que el dinero es malo, el dinero va a cambiar tu carácter. But once you know that you are who you are and that money will just make your life easier, nothing will change. Your life will just get easier. Y una vez que sepas de que el dinero simplemente te va a dar más facilidad, nada cambiará, solamente tu vida tendrá más facilidad. Is a very potent energy today. I know that. Es una energía muy potente hoy en día, lo sé. But it's our choice to judge it and fight against it, or to use it to our advantage. Pero es nuestra elección de recibirlo o luchar en contra de ello. And this is a choice every one of you can make today. Y esta es una elección que cada uno de ustedes pueden hacer hoy en día. You cannot change other people, but you can change your point of view. No puedes cambiar a otras personas, pero puedes cambiar tu punto de vista. And we have another comment in the chat. And it says, hold on, dice, el dinero potencia lo que eres, una maravilla o una mierda. So money potencies what you are. A miracle or shit. Yes, exactly. Guess what? Because it's just a choice. Sí, porque todo es una elección. I want to talk a little bit of how all of you could actually start changing your point of view about money and being more elegant with yourself. Y me gustaría empezar a platicar de cómo ustedes pudieran cambiar su punto de vista acerca del dinero y de la elegancia con él. I would like to invite you to a little home play. Me gustaría invitarlos a hacer una tarea. So each of you has his or her own idea of elegance. Lo que sea tu punto de vista acerca de lo que es la elegancia. So elegance is something that makes you honor yourself, feel beautiful, pretty, adored. All this in Access we call it the energy of sexualness. La energía de la elegancia es esto que te hace adorarte, verte bonito, y lo que llamamos en Access como la energía del sexualness. It's this, wow, it's just yummy. It's like you just want to hug yourself and you're just happy and you adore yourself. This is the energy of elegance. Es esta energía deliciosa que simplemente te quieres abrazar, que te adoras, y esta es la energía de la elegancia. And that energy comes from your point of view. It comes from inside of you. Y esa energía viene desde tu punto de vista, viene desde dentro de ti. What you can now ask is, what action can I take to show the world that I love myself, that I adore myself? Y lo que puedes elegir es, ¿qué de todo puedo mostrarle al mundo de cómo yo me adoro a mí mismo, de cómo yo me elijo a mí mismo? Especially when you want to create money through elegance, you need to be sure that people can see you. You need to be willing to be seen. Especialmente cuando quieres traer la elegancia a tu vida, necesitas estar dispuesto a que la gente te vea, a ser visto. It's wonderful that you sit at home with yourself, adoring yourself. This is
great start. Es maravilloso que te quedes en tu casa y que te adores a ti mismo y que te recibas, pero estás en tu casa. Así es que eso es apenas un comienzo. But if you want to make money and if you want to change the world, you need to make sure that people see you. Pero si quieres hacer dinero y si quieres cambiar al mundo, debes estar dispuesto a que el mundo te vea. So the first question you should ask yourself is, am I willing to be seen? Así es que la primera pregunta es, ¿estoy dispuesta a ser vista? So how many of you are willing to be seen as and who they are? ¿Y cuántos de ustedes están realmente dispuestos a ser vistos como realmente son? And how many of you are willing to receive the judgments of this reality? ¿Y cuántos de ustedes realmente están dispuestos a recibir los juicios de esta realidad? Judgments of others are just limitations. Los juicios de las demás simplemente son limitaciones. And this is actually the point where you can start using the judgment of this reality to your advantage. Y aquí es donde puedes empezar a utilizar los juicios de esta realidad a tu ventaja. You receive the judgment with no point of view, and then you turn it up. Recibes el juicio sin ningún punto de vista y luego le subes el volumen. How do you turn it up? And ¿Cómo le subes el volumen? Shit. You broke up and the last word I heard was shit. You turn up a judgment by not giving a shit. Ah, ok. ¿Cómo le subes el volumen? Pues que te valga madres. You don't fight against it. No luchas en contra de él. And please don't become a rebel. Y por favor no te conviertas en un rebelde. Use it to your advantage. Utilízalo a tu favor. If you start a business in this reality where elegance is used to judge, well then dress elegantly, put up the makeup on, but don't buy the lie of it. Play with it. Okay. Si tú estás haciendo algo en esta realidad donde los juicios vienen por ti, no te enjuicies tú por recibir eso, sino que simplemente utilízalo a tu favor. Ponte el maquillaje si quieres, pero utilízalo a tu favor. I did a class, I did a speech in Brazil. I was talking to the Lawyers Association of Sao Paulo about the access bars. Acabo de tener una conferencia, estuve en Sao Paulo con algunos abogados y estaba platicándoles acerca de las barras de access. And lawyers are very judgmental. Y los abogados son muy juiciosos. So the judgments were that the access people are very, it's very esoteric, it's very airy-fairy, it's just energy, it's nothing that could really work. Y es una energía diferente, es una energía como de rechazo, donde realmente no funciona la energía de access. Because a lot of bar facilitators, they come from the what's the name? They come from a very spiritual background. Y muchos de los facilitadores de barras muchos de los facilitadores de barras provienen de otros métodos como muy espirituales. They do Reiki and they do Theta healing. Hacen Reiki, Theta healing. And for lawyers, this is something for housewives. Y para los abogados, quien hace ese tipo de técnicas es algo como para amas de casas. Because when a lawyer is sick, they go to the best doctor in town because they have money and they can afford the good doctors. Porque cuando un abogado se enferma, lo que hace es que se va con el mejor médico de la ciudad porque ellos tienen mucho dinero y lo pueden costear. And a doctor wears a white shirt, very well dressed, with a tie, very professional. Y un doctor utiliza una chaqueta, una bata blanca con una corbata y muy bien vestido. So I brought 5 bar facilitators to the event to practice the bars on the lawyers.
Y cuando tuve esa conferencia me llevé a 5 facilitadores de barras para que practicaran barras en los abogados. And I told those bar facilitators, you don't show up like the sexy bitch in your miniskirt. Y les dije a los facilitadores de barras, no me vayas a llegar con una minifalda sexy. Let's turn their judgments up and let's turn their realities around. Vamos a subirle el volumen a esos juicios y vamos a voltear lo que esa realidad y esos juicios son para ellos. So I told them they have to dress up like the director of a female prison. Así es que les dije que se tenían que ir vestidos como el director de un penal de mujeres. So they all came with their hair tied back. Entonces todos llegaron con el cabello súper recogido. With glasses. Con lentes. And with very conservative outfits. Y con unos trajes muy conservadores. And then I told them to bring clipboards like doctors. Y luego les dije que se trajeran sus tablillas para anotar. And then when they asked the lawyers questions, what would you like to change, they should pretend to take notes. Very professional. Y muy profesionalmente, cuando hacían la pregunta a los abogados de qué es lo que les gustaría cambiar, lo anotaban en la tablilla. So in the point of view of the lawyers, they were high professional therapists. Entonces, en el punto de vista de los abogados, estos eran terapeutas muy profesionales. So this is where I use the judgment for a different future. Entonces, aquí es cuando utilizamos los juicios para crear un futuro diferente. And I told the bar facilitators, you have to be this from the fun of it. Don't buy the lie that you are only professional when you dress in a certain way. That's a lie. Entonces les dije a los facilitadores, no te compres la mentira que solamente eres profesional cuando te vistes de cierta manera. Hazlo por la diversión. If you do this from the fun of it, knowing it will create more, then you are elegant because you do it for yourself. Si lo haces desde la diversión y estás consciente de por qué lo estás siendo elegante. So this is where you use the judgments of this reality and you turn it up, you play with it. Entonces aquí es cuando utilizas los juicios de esta realidad, juegas con ellos y le subes el volumen. And all the lawyers that had their bars run asked for more. Y todos los abogados a los que le corrieron las barras después pidieron más. And now all these bar facilitators have these lawyers as clients, and now they are being themselves, and now the lawyers value them for who they are. Y ahora todas estas personas están siendo ellos mismos y los abogados los valoran por lo que son. And they just put a comment here in the chat that somebody just says, I'm a lawyer, and when I do bars, they judge me as I am professional as well. Well, as a lawyer, you have credentials, so use them. I'm a lawyer too, and I always use it shamelessly to my advantage. Como abogada tienes tus credenciales, así es que utilízalas a tu favor sin vergüenza alguna. But this also means if you are not a lawyer, you don't need credentials, okay? If you have them, use them. And if you don't make yourself smaller. Y si tienes tú algunas licencias o certificaciones, utilízalas a tu favor. No las escondas. And that's a question that I'd like to ask. I mean, I like where this conversation is going. Y yo tengo una pregunta y me gustaría saber un poco más como a dónde se está yendo esta conversación. Because when sometimes you become an access bars facilitator or you get your CFMW license, porque alguna vez cuando te conviertes en facilitador de barras o recibes tu licencia de CFMW, then you decide that you're not what you were before, or if you can be an engineer, a teacher, a lawyer, whatever, but now you are this bars facilitator, so the other credentials don't matter. Entonces, cuando recibes tu certificación de barras, muchas veces se nos olvida si eres un licenciado, un ingeniero o un maestro, porque esas certificaciones ya no valen. Ahora la que vale es que eres facilitador de barras. Well, exactly because of that, I became
a certified facilitator to change this insanity. Y precisamente por eso es que decidí convertirme en un facilitador certificado para cambiar esta insanidad. Yes, thank you. Gracias. There is no either or. You are not this and now you are this. This is an either or reality. No existe eres esto o el otro. No existe en esta realidad. Esta realidad lo que te enseña es que eres uno o el otro. You always add things to your life. Siempre le sumas cosas a tu vida. And if you were an engineer and now you are a certified facilitator, you can add that to your life. Y si eres un ingeniero y también eres un facilitador certificado, ahora puedes agregarle eso a tu vida. And if you love being a facilitator and you hate being an engineer, you can change that, but from choice, not from necessity. Y si tú eres un ingeniero y ahora eres un facilitador y te encanta ser un facilitador y ya no quieres ser un ingeniero, entonces elígelo, pero elígelo porque te gusta. And stop judging yourself for having been an engineer so long. Y deja de juzgarte por todo el tiempo que fuiste un ingeniero. Because if you now glorify access and judge this reality, you Can you please say that again? If you glorify access? when you glorify, you're doing judgment. Cuando estás glorificando access, estás emitiendo un juicio. Because have you heard about positive judgment? Porque has escuchado acerca de los juicios positivos. How many of you, once they found access, glorify access as the one and only way of being? ¿Cuántos de ustedes cuando encontraron access glorificaron a access como la única forma de ser? The access tools are designed to bring you ease, joy, and glory in your life. Las herramientas de access están diseñadas para traerte más facilidad, gozo y gloria a tu vida. In every aspect of your life. En cualquier aspecto de tu vida. Including in this reality. Incluyendo en esta realidad. So please stop judging this reality for all the limitations and judgments they are using. Así es que por favor deja de enjuiciar a esta realidad por todas las limitantes que hay. Don't buy the lies of it, but don't judge it. No te compres las mentiras de esta realidad, pero tampoco las enjuicies. I would ask the question, how can I use all of this to my advantage? Yo me haría la pregunta, ¿cómo puedo utilizar todo esto a mi favor? So all of those facilitators who had a job in this reality and now want to leave it, how many income streams are you giving up by avoiding your past profession? Así es que todos esos facilitadores que ahora han decidido que solamente se van a dedicar a ser facilitadores, ¿cuántas fuentes de ingreso estás rechazando por dedicarte solamente a una? I am a lawyer. I developed 15 different workshops for lawyers using the access tools. Yo soy abogado y yo creé 15 diferentes talleres diseñados para abogados con las herramientas de Access. The access tools are amazing for conflict resolution. Las herramientas de Access son increíbles para la resolución de problemas. They're amazing for stress management. Son excelentes para solucionar el estrés. In every job in this reality, stress is one of the biggest problems of this reality. En cada trabajo de esta realidad, el estrés es uno de los problemas más grandes que hay. So you, knowing how to run bars, it's the golden ticket to resolve the stress problem. Así es que tú que sabes correr barras es el boleto de oro para resolver el estrés. You just need to be willing to speak their language and sell the service you can provide to help them, because you know that the bars help. Solamente se tiene que estar dispuesto a hablar el lenguaje que ellos hablan, porque tú sabes que las herramientas de Access funcionan. So
be willing to engage with people and invite them to the benefit of the bars. Así es que porque te invito a que estés dispuesta a interactuar con las personas e invitarlos a las herramientas de Access. So instead of running away from your old life and cutting off everything, how about engaging with it and using it to your advantage and inviting them to greater possibilities? Así es que en lugar de correr de tu antigua vida, ¿por qué no interactúas con ellos y los invitas a tener más facilidad con las herramientas de Access? Because the good thing about this reality is all these boring jobs, accountants, lawyers, managers, they make a lot of money. Porque la realidad es que todas estas personas como los abogados, los directores, los managers, ellos hacen una gran cantidad de dinero. So it's big money for you. You just need to be willing to sell yourself. Así es que este dinero está disponible para ti. Solamente es cuestión de que te vendas. And this is where the elegance. And this is where the elegance. The elegance. You cut up where the elegance again. This is where elegance can help you a lot. Y aquí es When donde you la bring elegancia in te puede ayudar elegance, it will help you a muchísimo. lot. Cuando traes la elegancia te va a ayudar muchísimo. Because you being elegant, being relaxed, being the opposite of what they are being, then you are automatically being the invitation. Then you become the desired object. Porque cuando tú estás siendo la energía de la elegancia, entonces te conviertes en el deseo valioso de todos. So all my clients, they keep asking me, how come you are never stressed? Entonces todos mis clientes siempre me preguntan, ¿por qué nunca estás estresado? And then I don't give them an answer. I invite them to greater possibilities. Así es que no les doy una respuesta. Lo que hago es que los invito a nuevas posibilidades. And this is where I actually also use a different language. I don't try to sell them the Access tools. Y aquí es donde también utilizo un lenguaje diferente. No trato de venderles las herramientas de Access Consciousness. I always say that I found a very weird stress relief method. Siempre les digo que encontré un método muy raro para liberar el estrés. And then I say, it's too weird for you. Pero luego les digo, pero es demasiado raro para ti. And then they have to defend themselves. Y después es cuando empiezan a pensar. No, I'm fine with it. Please tell me more about it. Y luego empiezan a decir, no, está bien que sea raro, por favor, cuéntame más. And then you can do the Access talk because then they know it's weird. Y luego ya puedes empezar a hablar con Access porque ya saben que va a ser raro lo que les digas. Because you just acknowledged what it is. Access is very weird. Porque acabas de decir que Access es raro, lo acabas de reconocer. And that's not a judgment, that's an awareness. Access is weird. Y eso no es un juicio, es una toma de conciencia porque Access es raro. So don't try to hide it. State it. Say it's a weird method. It's too weird for you. It won't work on you. Así es que no trates de esconderles. Diles que es algo raro y no lo escondas. And then they will ask for it. Y después te van a empezar a pedir por él. And then this is how you can elegantly sell your bars and Access business to the corporate world. Y así es como elegantemente puedes vender tus herramientas y tus barras de Access al mundo corporativo. And you want to know why? Because you don't judge yourself doing this weird stuff anymore. ¿Y sabes por qué? Porque ya no te vas a estar enjuiciando por hacer estas cosas raras. Because you honor yourself. You are who you are and you know it works. And you know it's weird. Porque tú te honras a ti mismo y te reconoces a ti mismo y no te enjuicias porque sabes que aún así es raro. And that's the most elegant way of being. Y esa es la forma más elegante de ser.
I'm loving this conversation. Okay. Estoy amando esta conversación. I you. work in the corporate world as well. Yo también trabajo en el mundo corporativo, and I work in aviation. So, not lawyers. Yeah, you work in aviation. What do you do? What airline? Oh, no, I do private jets. ¿Trabajas en aviación? Sí, pero trabajo para jets privados. If you need a jet, or you know somebody who needs a jet, you can talk to me. Así es que si requieres un avión o conoces a alguien que requiere un avión, platiquen conmigo. Good. But there is this energy of like corporate world does not relate with the spiritual world, just as you say it. Entonces se tiene esta teoría de que el mundo corporativo no se entrelaza con el mundo espiritual o lo alternativo. Yes, and this is where you use non-spiritual language when you talk to the corporate world. Así es, y aquí es cuando utilizas un lenguaje no espiritual o no alternativo con el mundo corporativo. So I don't say I get my bars run. Entonces yo no digo me corrieron las barras. I go to a brain relief massage. Lo que les digo es de que voy a un masaje de relajación del cerebro. Brain relief treatment. Un tratamiento para relajación del cerebro. Sorry, I broke up now. Can you repeat it? Brain release massage, you said? Brain relief, yes. Yes, I did say that. Everybody asks me, you do what? Y luego es cuando todos me preguntan, ¿qué hiciste qué? I say, it's a 30-minute treatment where you totally relax your brain and then you wake up super refreshed. Y lo que les digo es de que es un tratamiento de 30 minutos donde te relajan totalmente el cerebro y despiertas súper relajado. And then I always said, why do you think am I able to work 20 hours a day? Y luego les pregunto, ¿por qué crees que puedo trabajar 20 horas seguidas en el día? And then everybody wants it. Y luego todos lo quieren. So this is how you use this reality, and you use the language of this reality to invite people and to engage with people. Y así es como utilizas en esta realidad estas herramientas y cómo los invitas a que elijan algo diferente. And the way this invitation works best is you have absolutely no judgment about yourself and about what you are doing. Y la mejor manera en la que funciona es que si tú no tienes ningún juicio acerca de ti, acerca de lo que haces y de cómo funciona. You know that the bars work, no matter who touches these points. Tú sabes que las herramientas de Access funcionan, no importa de cómo las toques. You can be a doctor, you can be a housewife, you could be a manager. No matter who you are, the bars work. No importa si eres un doctor, si eres un manager, si eres una ama de casa, las barras funcionan. And you can charge money for a bar session, no matter who you are. Y tú puedes cobrar por una sesión de barras, no importa quién seas. And this is the most elegant thing you can be with yourself, knowing that it works, knowing who you are, and being willing to receive money for the greatness you are being. Y esta es la mayor elegancia que puedes tener contigo, sabiendo quién eres, sabiendo qué es lo que haces y honrándote a ti mismo. And this is where I would like to invite you to the elegance of being and the elegance of making money with a smile, being happy. Y aquí es donde me gustaría invitarte con una sonrisa a la elegancia en tu vida, a la elegancia del dinero y de hacer más dinero también. And in order to be that, you don't need money. You all can start now. Y para hacer eso, no se necesita tener dinero. Puedes iniciar ahora mismo. And the minute you walk outside into this reality with this knowing, with this being proud of yourself, who you are, it will attract different energies in your life and it will change your reality.
Y cuando salgas ahorita fuera a esta realidad, sabiendo que existe esta energía, vas a traer diferentes cosas. And we have a lot of comments in the chat, David. Good. Okay, let's go to the comments and the questions. Yes. So one says, gracias por eso porque eso es expansión. So thank you for that because that is expansion. En lugar de quedarse con el mismo nicho de personas que ya han elegido un camino de conciencia y aún quedan muchas personas que luego ni estás considerando. So instead of staying in the same place with the same people that have chosen a different path in consciousness, you still have more people that you have not yet considered and that can contribute. So thank you for that. You're welcome. Dice, ¿cuántas expectativas creamos de cómo se deben presentar las cosas o las situaciones y si no decidimos que esto no funciona? So how many expectations do we create ourselves based on situations and we think that they do not work? Yes, and pot and pock, all of that. Y pod y poca todo eso. Dice, la elegancia ya me suena tan armonioso y ligero que nunca antes en mi vida. Wow. So elegance now sounds so harmonious and light like never before in my life. Thank you for that. And you had quite bit of lawyers who joined the call. Tuviste muchos abogados que se reunían. Good. Go lawyers. Change the world. Yes, because it really turns their... Ya nos emocionamos mucho con los abogados. Say that again, please. That for lawyers, the bars is one of the greatest benefits because it turns their brain off. Para los abogados es una de las mayores contribuciones porque les apaga el cerebro. 40% of lawyers worldwide die of a heart attack because they are stressed. 40% de los abogados a nivel mundial mueren de un ataque cardíaco porque están estresados. Wow, I did not know that. And no sabía eso. Lawyers are the most stressed people on the planet. Los abogados son una de las personas más estresados en el planeta. And they never have time to take care about themselves. Y nunca tienen tiempo para cuidarse de ellos mismos. So what I offer the lawyers all the time is a bar session for just 20 minutes. Entonces lo que yo les ofrezco a los abogados son sesiones de barras de 20 minutos. So I trained my bar facilitators to really run the bars for just 20 minutes. Entonces entreno a mis facilitadores de barras para que corran las barras, pero únicamente por 20 minutos. Because if you run the bars longer, the lawyers get stressed to miss out from their work. Porque si corren las barras por más de 20 minutos, los abogados se vuelven estresados de que ya no pueden salir a continuar con su trabajo. So if any one of you wants to take the bar to the corporate world, please acknowledge where they function from. Entonces, si a alguno de ustedes les gustaría llevar las barras al ambiente corporativo, por favor, fíjense desde qué energía trabajan. Time is the most valuable thing they have. El tiempo es lo más valioso que tienen. These stressed people, they just sleep 4 hours. Esas personas estresadas únicamente duermen 4 horas. They eat lunch in 30 minutes. Comen su comida en 30 minutos. They maximum spend 1 hour a day with their families. Máximo pasan 1 hora al día con su familia. And then there is you offering a bar session. Y luego estás tú ofreciéndoles una sesión de barras. If you tell them, oh, a real good bar session takes an hour and a half, what will they think? Entonces, si tú llegas y les dices que una muy buena sesión de barras dura 1 hora y media, ¿qué crees que es lo que van a pensar? They will say, you know what, I'm way too busy, goodbye. Te van a decir, ¿sabes qué? Estoy demasiado ocupado, adiós. But if you tell them, well, it just takes 20 minutes, let's see how you like it. Pero si les dices, bueno, solamente toma 20 minutos, veamos cómo te va. Then you have them, because this is the maximum amount of money they would allow themselves to dedicate towards their own well-being. Y entonces ahí es cuando los tienes, porque ese es el máximo de tiempo que ellos pueden dedicarse para su bien ser. And if they like it, they will ask for more. Y si les gusta, te van a pedir por más.
And then they will ask, well, could we do 40 minutes today? Y luego te van a preguntar, ¿y qué tal si hoy hacemos 40 minutos? So this is where you actually can be aware of what this reality requires without buying the lie of it. Entonces aquí es donde realmente puedes estar consciente de lo que esta realidad requiere sin comprarte las mentiras de ellas. I think that's like the best gift that you've given us so far. Ya nos diste en el clavo. So, and this is actually this is as a CF, my classes are all about taking access to the corporate world, to the business world. Entonces, como CF, mis clases tratan mucho acerca de cómo llevar las herramientas de Access al mundo corporativo. I added my Access business to my law firm. Yo le agregué mi negocio de Access a mi despacho de abogado. And I'm still working a lot in the corporate world and in this reality. Y todavía estoy trabajando muchísimo en el mundo corporativo en esta realidad. So for me, facilitating is having way more fun with this reality and also contributing to them. Entonces, para mí, facilitar una clase es cómo puedo tener más diversión en esta realidad y también aparte contribuir. And it's actually fun to take the access tools to this reality because no matter y realmente es muy divertido llevar las herramientas de Access a esta realidad. About that, I'm doing about every month a class or a telecall about how to take access to the business world. Y cada mes estoy haciendo una clase de cómo llevar las herramientas de Access al mundo corporativo. Tell us a little bit more about that. You have something that I saw is the university, something that has to do with the university? We have many projects going on where, like with the Lawyers Association of Brazil, where we hold speeches to people who are stressed, who have conflict, and a lot of times I get invited by these organizations just to talk about what can people do to deal with their stress situation in the workplace. Entonces estamos haciendo muchas conferencias en diferentes partes con corporaciones acerca del estrés y cómo pueden llevar estas herramientas de Access al mundo corporativo para liberar el estrés. So they're asking about your next classes. Well, the next class is in Sao Paulo in Brazil in February. Mi próxima clase es en Sao Paulo en febrero. Right after the Global Foundation. Despuesito del Fundamento Global. In February 11. El 11 de febrero. And it's taking access to the business world. Y es llevar a Access al mundo corporativo. What's the name of it? ¿Cómo se llama? The program I'm running is called Benevolence at Work. The Neverlands at Work. Benevolence. I can type it benevolence. In this red. It comes from the benevolent capitalism. Have you heard about benevolent capitalism? Ok, la clase se llama La benevolencia de los negocios. Que si han escuchado alguna vez de del capitalismo, del benevolismo del capitalismo. So I'm doing this classes together with Steve Bowman and Chutisa Bowman. Entonces estoy haciendo esta clase con Steve Bowman y what's the name of the... Chutisa Bowman. Hi, again, Chutisa. Eso, Bowman. And I just did a 1 week tour here in Australia with the corporate world where we were facilitating company directors in how to deal with conflict. Y esto surgió porque empezamos con las corporaciones y cómo resolver estos conflictos. And I can tell you, this reality needs the access tools. I can guarantee you that. Y esta realidad necesita las herramientas de Access, se los puedo asegurar. Does the class have any prerequisites? Que si la clase tiene prerequisitos. No tiene prerequisitos la clase. No.
In my classes, I never do clearing statements and thought talk because this is something you cannot use with the corporate world, so I'm not using it in my classes. Y en mis clases no utilizo el pod y poc y no hago aclaradores porque no se requieren en el mundo corporativo. You can do that in private sessions, but when you talk to a group of 30 managers from a worldwide company, you don't pod and poc. Lo puedes hacer en privado, pero cuando estás hablando con un grupo de 30 managers a nivel mundial, no puedes hacer el pod y poc. But you can be pod and poc. Pero puede ser pod y poc. ¿Lo dices en silencio? Do you say it in silence? Yes. Sí. And I even use the clearing statement with different words. Y hasta utilizo el enunciado aclarador, pero con diferentes palabras. And I'm even doing SOP sessions. Y hasta estoy haciendo sesiones de SOP. I'm not waving my hands like this. No estoy moviendo mis manos así. I'm being the SOP energy. Estoy siendo la energía del SOP. And this is what creates the greatest change. Not doing, ooh, no, it's being the energy. Y eso es lo que crea el cambio más grande, siendo esa energía. With on an access person. Oh, yeah. Well, David, I've really enjoyed this conversation. David, de verdad que hemos disfrutado mucho esta conversación. Well, thank you very much for your attention and your time. I really enjoyed it as well. Thank you for inviting me. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. De verdad que lo he disfrutado. Thank you very much for receiving us. Muchas gracias por recibirnos. You're very, very welcome. And thank you so much for translating me. I love your translation. Oh, thank you. Yay! Good. And for last, can you give us, where can we find you? ¿Dónde te podemos encontrar? Where are your Instagram? I saw something that you have a page in Portuguese. Do you have anything in Spanish? I haven't, no, not yet, but it's actually a great way to start it. I have an Access profile. Tengo un perfil de Access público. Yeah, access.com/David Kubes. And I have my own facilitator homepage, drdavidkubes.com. Y también me pueden encontrar como drdavidkubes.com. If you want, I can send that information to you in a follow-up email. Si gustan, les puedo mandar esa información en un correo de seguimiento. Yes, please, por favor. And my classes in Brazil will be translated into Spanish. This is what I know. Y lo que sí sé es que mis clases que estarán en Brasil sí estarán traducidas al español. And I've already planned a class in Argentina, but I haven't set the date yet. Y ya planeé una clase en Argentina, pero aún no tengo la fecha. But I will let you know. Pero se los haré saber. We'll keep an eye on you. Estaremos al pendiente de ti. Yes, stalk me. You said it. Thank you, everyone. Thank you, everyone. It was wonderful. Good night. Bye-bye. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias, David. Gracias a todos. Gracias. Y mañana vamos a estar con Zul hablando de X-Men. Así que gracias y nos vemos mañana. Gracias. Chao. Thank you.